Vamos ahora a leer en la palabra del Señor en el libro de Ruth. Vamos a leer entonces el capítulo 2 del libro de Ruth, capítulo 2. Dice así la palabra del Señor: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Y he aquí que Booz vino de Belén, y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aun por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? ¿Para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació, y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado. Y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que hayan acabado mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con tus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Amén, y el Señor bendiga su santa palabra. Bueno, pues la semana anterior pues comenzamos este libro de Ruth, este libro
pues, que forma parte, como veíamos, de la sección de los sapienciales, poéticos, aunque no es en forma de poesía este libro, pero sí decimos de la sección de la literatura sapiencial en el Antiguo Testamento. Y bueno, pues que está, digamos, ambientado en el periodo de los jueces, ese periodo de anarquía, ese periodo de desintegración política, social del país, en el que se nos da ese veredicto del último versículo del libro de Jueces, ¿no? Que cada uno hacía lo que bien le parecía. Razón por la cual pues vino también, conforme a las advertencias del Señor en su palabra, esa hambre que hizo que, bueno, pues una familia decidiera salir a irse pues a los campos de Moab, y allí pues echaron raíces. Esa familia de Elimelec, el marido, Noemí, la mujer con sus dos hijos, Mahlón y Kelión, los cuales decimos, echaron raíces, se casaron con mujeres moabitas, Ofra y Ruth, y allí estuvieron 10 años, y de ese tiempo murió Elimelec, murió también pues Mahlón. Kelión se quedó completamente sola entonces, Noemí, y bueno, pues justo cuando oyen que el hambre había pues pasado del país de Israel, y Jehová, el Señor, había visitado a su pueblo dándoles pan. Entonces iba a regresar Noemí, como vimos, humillada, amarga, llena de amargura por la tragedia que le habían pasado. Y a veces pues vemos las tragedias llaman a la puerta de manera inesperada y golpean de manera más dura de lo que nos podíamos imaginar. No fue, por lo tanto, solamente que perdiera al marido, sino que se quedara también de los dos hijos, y de esta manera se quedó completamente desprovista y a la merced del bien, del caridad que la gente le pudiera hacer. Y comenzando, por lo tanto, por sus dos nueras, Ofra y Ruth. Y bueno, pues estuvimos considerando también la manera como pues, Noemí trató de convencerlas a que no vinieran con ella. A la primera, Ofra, lo consiguió. Ruth se quedó fielmente para ayudar y para asistir a su suegra, siendo ella moabita, no siendo ella de Israel. Y esa decisión, ese compromiso que ella tuvo de ir con su suegra a Israel, comportaba entonces abandonar su pueblo, abandonar sus padres, abandonar sus dioses, para ir a Israel y pues juntarse con el pueblo de Dios. Y como vimos, que tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Vimos entonces, es lo que estuvimos acabando de considerar la semana anterior, tanto la amargura de Noemí, que decía: no me llaméis más Noemí, llamadme Mara, de lo llena de amargura que ella estaba, como también pues la fidelidad de Ruth. El peligro para nosotros, que es la amargura por las distintas circunstancias que nos puedan ocurrir en la vida, incluso circunstancias entre cristianos, e incluso también en la iglesia, en fin, pues estas distintas circunstancias que nos pueden verdaderamente matar el brillo como cristianos, y pueden ser pues una causa de una depresión espiritual, podría llegar incluso a ser una enfermedad espiritual. Pero la idea es sobre todo no amargarnos, porque todo lo que nos viene, por un lado, nos viene de la mano del Señor. El Señor tiene un propósito en ello, y también el Señor tenía un propósito en todo lo que había recibido pues Noemí, esa gran tragedia que ella vivió. Pero también hay esperanza, en el Señor siempre hay esperanza, en el Señor siempre hay esperanza. Y en este segundo capítulo pues vemos cómo empieza a alumbrar aquí un rayo de esperanza, un poco distante, ¿no? Pero ya se empieza a ver destellos de que las cosas van a cambiar.
Y bueno, pues si en el primer capítulo el personaje que destaca por encima de todo, por su fidelidad, decíamos, es Ruth, en el segundo capítulo tenemos otro personaje, es Booz. Y este también pues comienza a brillar. Booz, que era también familiar del difunto, del marido, Elimelech, ¿no? Se nos dice en el versículo 1 que era un hombre rico de la familia de Elimelech. Esta expresión pues la encontramos exactamente en el original, que es la misma que leemos en Jueces capítulo 6, versículo 12, en referencia a Gedeón, ¿verdad? Es una expresión que se repite bastante recurrente, por lo menos la par de palabras que se utiliza. Dice que el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. Entonces, aquí son un par de palabras que tienen un significado muy amplio, muy rico, y entonces el significado que, por lo que vemos aquí en este capítulo, conviene más, es un hombre poderoso. Él era un hombre con, digamos, con muchas propiedades. Él tenía siervos, él tenía campos, él tenía heredades. Él era, por lo tanto, el hombre rico de la familia. Y vemos entonces cómo esto no se lo quedó él solamente para sí, para su bien, sino también él considerando el bien de los demás, y en este caso de su familia caída, o la parte de su familia caída en la desgracia. Entonces, en los primeros versículos pues vemos cómo Ruth recibe el consejo de Noemí, de su suegra, de ir al campo y de ir a recoger ahí gavillas, ¿no? Recogeré en gavillas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Esto no es que ella iba con la hoz, ¿no?, a meter la hoz y hacer la siega con ellos. Literalmente aquí es la rebusca. Hacer la rebusca, ¿no? Cuando se hacen aquí la vendimia, entonces los racimos que quedaban, ¿no?, pues se dejaban para aquellos que fueran a recogerlo. Nosotros lo hicimos un año, cerca de Miranda. Y era algo que se suele hacer, ¿no? Y en la palabra de Dios tenemos que Dios lo había establecido, esta rebusca, de que cuando hacen la siega, que no rebusquen hasta el último rincón de la viña o del campo, buscando los racimos que quedan o las gavillas tiradas en el suelo, sino que lo dejen para los pobres, que lo dejen para las viudas, para los huérfanos. Lo encontramos en 3 lugares, ¿no? En Levítico 19, 9, 10, en 23, 22 y en Deuteronomio. Capítulo 24, 19, podemos mirarlo. En Levítico 19, 9, 10, dice: cuando segares la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espegarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caída de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás yo, Jehová, vuestro Dios. También en Levítico 23, 22 leemos lo mismo. Esto está pegado. Cuando segares la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigaréis tu tierra. Para el pobre y para el extranjero la dejarás yo, Jehová, vuestro Dios. Y digo, pues, es lo mismo en Deuteronomio capítulo 24, 19. Es también la misma idea. Entonces, el propietario ha sembrado y ha trabajado la tierra, sí, pero el dejar esto, digamos, sobrante, la vid que se queda, pues los racimos que quedan, pues normalmente no son de la mayor calidad, ¿no? Las gavillas que se le caen tampoco son una gran cantidad. Entonces, no ser movido por la codicia, no ser movido por la avaricia. Sí, es su propiedad, sí, pero ha de pensar también en aquellos que no tienen, ¿no? Y es algo también importante
a tener en cuenta, porque vemos aquí también el equilibrio que nos da la palabra de Dios. La palabra de Dios claramente defiende, no defiende, reconoce la propiedad privada como institución de Dios, el fruto del trabajo. El trabajo es una ordenanza de Dios, una institución de Dios creacional dada a Adán en el Edén. Es, por lo tanto, su propiedad, el fruto de su trabajo, ese es suyo. Entonces, por un lado, la Biblia lo reconoce, por supuesto, pero por otro lado también enseña claramente acerca del cuidado del prójimo, acerca del cuidado del pobre. Y esto significa que los que tienen no solamente han de estar pues, movidos pues, por la idea de la defensa de su propiedad, sino también por la idea de la preocupación por el pobre, la idea del cuidado del prójimo en la medida que a uno pues lo puede hacer, ¿no? Ahora no estamos en las mismas circunstancias, tal vez estamos lejanos, ¿no? Ya no tenemos, estamos hablando aquí una sociedad rural en la que cada uno pues tenía su o debería tener su trozo de tierra con el cual sobrevivir. Bueno, pues estamos en otras circunstancias industriales, etcétera, una revolución industrial. Bueno, ahora ya estamos en otra sociedad, en otra economía, pero sigue siendo esto válido. Pensemos que sí, en el siglo XIX pues hubo la revolución industrial aquí en Europa, ¿no? En Inglaterra, en Alemania, etcétera, y sí, pues eso se hizo, pues digamos el desarrollo del capitalismo tal como lo conocemos, y sí, eso se hizo pues en base a los principios de propiedad privada, pero también pues ocurrió que se descuidó completamente este aspecto del cuidado del pobre, y se forzaban a unas jornadas laborales que realmente, cuando yo lo pienso, como vivían los obreros en Cataluña pues hace 100 años, ¿no? Que tenían que estar trabajando 10 o 11 horas al día y tenían que estar a lo mejor andando, hacer 4 horas andando, ¿no? O 2 horas andando, 4 horas al día, 2 horas ida y 2 horas vuelta. Después del trabajo uno se pregunta cómo lo podían hacer, trabajo también infantil, sin la debida alimentación, etcétera, etcétera. Entonces no es de extrañar cuando esto ocurre que pues, haya habido pues, el surgimiento también de estas ideas, ¿no? Socialistas, comunistas, que también se han de ver pues, como la respuesta de Dios a una situación en la que se había olvidado sí, este principio, el principio bíblico también del cuidado de los pobres, que es también bíblico, y que se tiene que tener siempre presente y no olvidar. Y bien, pues entonces esta es la situación, y en el versículo 3, pues entonces la respuesta que tuvo Ruth a ese mandamiento, se puede decir, ese encargo que le hizo su suegra. Dice, fue pues, y llegando, espigó en el campo de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Abimelech. En este versículo, en la Reina Valera 60, hay una parte que no se traduce, hay una pequeña cláusula que no se traduce, que sí que se traduce en las antiguas, de Reina Valera. No sé por qué no se traduce, a lo mejor es por prejuicio teológico, porque hasta 1909, en el versículo 3, se dice que por ventura, aconteció por ventura, que ese campo era de Booz. Entonces, pues está eliminado. En 1960, no muy cuidadosa esta traducción, vemos. Y bueno, pues nuestra traducción que estamos ahora haciendo en la revisión de la Sociedad Bíblica Trinitaria, pues lo restauramos como por casualidad. Entonces, bueno, pues se podría ver esto como, pues a lo mejor peligroso, no sé, que se hable de la suerte, ¿no? Y que se hable de la casualidad, y sabemos, por supuesto, que la casualidad o la suerte no existe desde el punto de vista de Dios, porque Dios lo tiene todo controlado, aunque nosotros no vemos todos los, todas las puntadas de hilo de su providencia, de su tapete, ¿no? Cómo Él pues va de ese tapete que es la providencia. Nosotros vemos pues el dibujo, ¿no? La parte del dibujo, pero la parte de atrás, por donde se cruzan todos los cables y no todos los cables, sino todos los hilos, ¿no? Eso no lo vemos. Eso el Señor lo dirige. Y lo que el Señor dirige
y el Señor lo tiene todo bien preparado y lo tiene todo bien ordenado, nosotros nos vemos pues las conexiones, los puntos sobre las íes y decimos, esto es mucha suerte, esto es una gran casualidad, ¿no? Y esto es algo bíblico, ¿no? En Proverbios capítulo 16, versículo 33, se habla de echar suertes, ¿no? Como un método para decidir. Y de hecho se decidió, pues después de la muerte de Judas, ¿no? De su suicidio, pues fue así como se eligió al apóstol que faltaba. Y leemos entonces, decía, en el Proverbios capítulo 16 y versículo 33, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Entonces, así, desde el punto de vista de Dios, no hay suerte, porque Él es el soberano, no hay nada que se escapa a su control, y Él decide incluso cuando se echa las suertes. Pero, desde el punto de vista de los hombres, ella se fue al campo, se puso a espigar a un campo, y oye, resulta que el campo era de su pariente, bueno, no suyo, pariente de su suegra. Así por lo tanto vemos la mano de Dios, así por lo tanto vemos cómo Dios gobierna. Y esto lo vemos también tantas veces, ¿verdad?, en nuestras vidas, cómo el Señor pues ha actuado y pues nos ha puesto en situaciones que qué gran suerte tuve ese día, ¿no? Bueno, sí, suerte, pero era porque el Señor lo había preparado todo. Fue la mano de Dios que lo dirige todo, por lo tanto, es a Él que se le tiene que dar la gloria. En este capítulo, pues, a continuación vemos esta segunda escena. Ya aparece el personaje, decíamos, Booz, a partir del versículo 4 hasta el 16, y primero de todo, pues, viene a sus segadores, a sus criados. Dice, pues vemos al principio cómo se saludan, ¿no? Eran hombres piadosos, tanto él como los suyos. Dice él, Booz, a sus segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y entonces, pues, vio a esa joven que estaba por ahí sin parar, recogiendo esa cabella del suelo, y pregunta, ¿de quién es esta joven? Y le dijeron que era, pues, la joven que había venido de Moab, esa moabita, que había venido con Noemí, y que había dicho, pues, de quedarse en ese campo. Y él entonces se fue a hablar con ella. Le dijo, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás aquí con mis criadas. Y da órdenes también a sus criados, que no la molesten, ¿no? Que no le vayan a hacer cualquier tontería, ¿no? Sino que pues la dejen estar y que, si tiene sed, que beba como todos los demás. Y después también, pues, bueno, eso más adelante habla también de la hora de la comida. Bueno, pues ya vemos, ¿no?, que la idea es que dicen, no te vayas de aquí, quédate con nosotros en nuestro campo. No elude entonces esa responsabilidad. No dice, mira, en el campo de al lado es más grande y puedes recoger más, ¿no? Allí seguro que también te van a tratar muy bien, ¿no? Porque yo los conozco y son buena gente, ¿no? No razona de esa manera, sino dice, no, quédate con nosotros y recoge todo lo que puedas, bebe, no te van a molestar, no te van a avergonzar, yo doy órdenes expresas de ellos, quédate aquí con nosotros, ¿no? Entonces es también esto un buen modelo para nosotros, porque habla de generosidad, habla de responsabilidad y habla también de protección. Y entonces la respuesta de Ruth al ver esto se siente abrumada. Entonces ella bajó su rostro inclinado a tierra y dijo, ¿por qué he hallado gracia a tus ojos que me reconozcas siendo yo extranjera? ¿Por qué? Bueno, pues hemos hablado de la suerte, pues en este caso no fue por casualidad, podría haber sido. ¿Pero por qué fue? Pues porque él estaba al corriente de lo que ella había hecho. Respondiendo Booz, versículo 11, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Dejando a tu padre y a tu madre has venido con nosotros, ¿no? A la tierra, a un pueblo que no conociste, ¿no?
Entonces vemos que ella tenía, digamos, una buena reputación. Lo que había hecho había circulado, ¿no? La gente había dicho: ¿has visto a esta chica qué valentía? ¿Has visto a esta chica qué fidelidad, ¿no? No se ha vuelto a su tierra a casarse con jóvenes y quedarse con la familia de su padre, estaría pues mucho más tranquila, ¿no? Ha venido acompañando a esta abuela a pasar hambre como ella, ¿no? Eso pues tuvo que llamar la atención y ganar el corazón de la gente. Y realmente pues vemos que ella hizo un bien, y conforme al bien que hizo se le recompensa. Se le recompensa. No lo hizo voz porque sí, sino porque ella antes había hecho ese bien a su suegra. Versículo 12: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida, sea completa de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido tú a refugiarte. Y como se viene a refugiar al Señor y se confía solo a Él, el Señor no la deja pues avergonzada. Pero vemos pues que todo el bien que se hace, todo el bien que se hace a un siervo de Dios, todo el bien que se hace a un hermano o una hermana, no quedará sin la debida recompensa, aunque solamente sea un vaso de agua fresca. Por cuanto es hijo de Dios, por cuanto es siervo de Dios, no quedará sin recompensa de parte del Señor. Y vemos la importancia también de mantener ese buen testimonio, el ganarse el corazón de la gente por, digamos, también en nuestra manera de comportarnos y por nuestra fidelidad y por nuestra lealtad. Esto evidentemente pues dice Ruth, que fue a hablarle al corazón, le consoló. Hemos cantado el Salmo 86, me has consolado, hablando a Dios, y vemos cómo Dios consuela por medio de hombres, como leemos en 1 Corintios capítulo 1, de que con la consolación con la que hemos sido consolados podemos consolar a otros, consoladores de otros, ¿no? Y también pues lo que decíamos en el versículo 14, pues en adelante da las instrucciones para la comida, para que coma juntamente con los criados. Y bueno, pues realmente se portó muy bien con Ruth, la cual pues estuvo trabajando todo el día sin parar y recogió pues kilos y kilos de cebada. Y fue a la ciudad, versículo 18, se lo dio a su suegra todo, y su suegra pues estaría, yo me imagino, pues estaría sorprendida, diciendo: ¿dónde has espigado hoy? ¡Qué bien te ha ido!, ¿no? Esto solamente el primer día, ¡qué bueno! Y pues entonces ella le contó que el hombre con quien había estado es Booz. Y entonces el versículo 20 dice una cosa muy interesante. Noemí: sea él bendito de Jehová. Bueno, primero pues lo bendice por la bendición que él había hecho, porque no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Pero la cosa interesante es que es nuestro pariente, aquel varón, uno de los que pueden redimirnos. Literalmente es nuestro Redentor, es aquel que nos puede redimir. Redentor, la figura del Redentor en Israel. La figura del Redentor en Israel es aquella persona que se encargaba, bueno, que tendría pues solvencia, que tendría poder económico, que sería el mejor situado de la familia, que se encargaría de asegurar la propiedad de los de su familia. Si había alguna crisis y tenía que vender tierras o casas, etcétera, él era el Redentor, el que pues podía recuperarlo. Él era, pues si alguno en una crisis se tenía que ofrecer como siervo, como venderse por esclavo, él era el que podía liberarlo de esa esclavitud. Él era el que defendía y el que hacía justicia a la familia. Si había pues
bueno, pues se perdía uno la vida a manos de otro, él era el vengador de la sangre. Entonces vemos que él era el que guardaba la integridad de la familia, el que daba libertad a la familia, él era el que hacía justicia a la familia. Y entonces esto es interesante porque este término redentor, como sabemos, está pasado ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos redime, Él es el que nos compra, como dice Primera de Pedro, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Con qué? Con su sangre preciosa, de infinito valor, de infinito precio. ¿Para qué? Para que seamos propiedad suya. Y siendo propiedad suya, Él no va a hacer que perdamos nuestra porción, nuestra parte que Él ha comprado para nosotros. La herencia eterna que Él ha ido a preparar para nosotros, como vemos en el Evangelio de Juan. Él la hace segura, Él es el que nos hace justicia, Él es el que nos guarda y nos defienda, porque Él es nuestro Rey. Así, por lo tanto, vemos cómo Él también, en voz, como Redentor. Ya previamente Él se destacaba como alguien que usaba de benevolencia, versículo 20. Y es la misma palabra que vimos en el capítulo 1 para Ruth, esa fidelidad, ese gesed, esa fidelidad de Noemí a su nuera. Pues esta misma es la que está mostrando también voz. Y es la fidelidad de Dios en el pacto. Es la lealtad, la fidelidad de Dios a sus promesas. Es la fidelidad de Dios a los compromisos que Él hace con nosotros en el pacto. Y Él nos dice que no estemos con cuidado, que no temamos lo que el hombre nos puede hacer, que Él se presenta como nuestro ayudador y que no nos dejará y no nos abandonará. Y que de manera que podamos decir confiadamente, Él es mi ayudador. Pues Hebreos capítulo 13. Así pues vemos, esto nos ayuda a comprender también un poco más, ¿no?, la figura de voz, la figura de nuestro glorioso Redentor, nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria y la honra por siempre, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Está bien, claro.